Buenas. Un sistema de salud nos dice mucho sobre una sociedad, sobre su nivel de desarrollo tecnológico, sus tradiciones, instituciones, desigualdades, dinámicas de poder, etcétera. En el caso venezolano, el sistema de salud ha sido precario históricamente. Creo que puedo decirlo sin polémicas. Aunque si alguien tiene argumentos en contra, por favor, coméntenmelos que me da mucha curiosidad. Si la oferta médica es precaria ahorita y fue precaria en el siglo XX y muy precaria en el siglo XIX, imagínate cómo habrá sido durante la colonia. Sea como fuese, esa oferta médica, a la que no creo que podríamos llamar sistema de salud, nos dice mucho sobre la sociedad colonial. Y eso para mí hace que el tema de la medicina en la colonia sea súper interesante. Así que entrevisté al gran Manuel Hernández sobre el tema. Es el primer experto al que entrevisto 2 veces en el podcast. Y es que sabe lo suyo. Escribió un libro entero sobre la ilustración y la medicina en la Venezuela colonial. Hablamos sobre cómo era la medicina española hacia el momento de la conquista, cómo eran los hospitales en Venezuela, quién tenía acceso al cuidado médico, cómo era ese cuidado médico, entre otros temas. Mi nombre es Ernesto Andrés Fuenmayor, soy licenciado en Historia y Sociología y periodista. ¡Vamos! Esta es la historia pepeada. Manuel, qué maravilla tenerlo de nuevo. La primera conversación que tuvimos sobre los canarios fue fascinante, así que me encanta tenerlo otra vez aquí. Hacia finales del siglo XV, principios del siglo XVI, la medicina española se basaba principalmente en principios grecorromanos, hipocráticos. ¿Podría explicarnos un poco mejor qué significa esto exactamente y cómo se aprendía esto? O sea, ¿estaba institucionalizada la enseñanza de la medicina según estos principios? Bien, la medicina, vamos a decir, hay una medicina oficial y una medicina que no es extraoficial. La medicina oficial viene con una tradición que es la medicina hipocrática, aristotélica, que se basa fundamentalmente en recetar en una serie de recetas y unas fórmulas magistrales, etcétera, sin ninguna relación con cosas que son fundamentales hoy, como es la anatomía, etcétera. No se estudiaba anatomía ni nada, sino básicamente se hacía lo que era la tradición hipocrática. Y por otra parte estaba la medicina paralela, vamos a decir así, que una parte, en el caso venezolano, pues tiene que ver con las tradiciones del chamanismo, la cultura de las hierbas, etcétera, como elementos de curación, y por otra la tradición española, en la cual el curanderismo juega un papel fundamental, Mm. eh, incluso el curanderismo femenino, etcétera, las parteras, por ejemplo, los niños venían con las parteras, que muchas veces socialmente eran mal vistas, pero no había, digamos, una institucionalización de ese tipo de trabajo. El caso, pues, el caso de los dentistas, por ejemplo, eran los barberos, y los cirujanos exactamente igual. Una parte de ellos eran pardos, otros eran blancos pobres, no tenían titulación. Hasta que en el siglo XVIII, como veremos más adelante, hay un cambio importante. La cirugía era vista como una cosa desdeñosa, ¿no? A pesar de que evidentemente pues, tendría que jugar un papel fundamental en el campo, por ejemplo, de la marina, con los barcos, las guerras, los cañones, etcétera y tal. Sin embargo, todo lo que es dentistas, cirujanos, etcétera, eran vistos como barberos, eran como elementos de las clases populares, pero no tenían un carácter institucional, lo mismo como el alumbramiento, el parto, las parteras, etcétera. Y ahí jugaba un papel mezclándose el curanderismo con elementos como, por ejemplo, la santería, mucho más difusa del mundo afroamericano, no tiene el papel que tiene, por ejemplo, en el caso cubano, sobre todo en la época de la esclavitud masiva de finales del siglo XVIII. Es un elemento todo mucho más mestizado, como es toda la sociedad venezolana, y también todo lo que es las tradiciones de origen de español, muy ligados, por ejemplo, al tema de las sanaciones, los rituales que tienen que ver con la sanación, eh, en parte religioso, en parte con tradiciones mágicas, vamos a decir así, de una tradición de una cultura mediterránea, porque al fin y al cabo los hispanos tienen muchos elementos de mezcla de cultura mediterránea. Todo eso pues era una radical dicotomía entre lo que era la medicina oficial, que tuvo escasísimo desarrollo hasta bien entrado el siglo XVIII,
y evidentemente los médicos que venían con titulación, ni siquiera había un organismo que lo controlase, que solo se instala en el siglo XVIII, en el caso venezolano, que es el protomedicato, que era el supuesto organismo que daba titulaciones y permitía el ejercicio de la medicina, y los médicos eran muy escasos, y las fórmulas tradicionales de curarse eran fundamentalmente hierbas que tienen elementos evidentemente autóctonos con elementos de la tradición mediterránea, el curanderismo, eh, los dentistas, Claro, digamos que eran una especie de barberos para quitarlo, quitar las muelas y los dientes, etcétera. Todo fue muy, los cirujanos de la cirugía era una cosa muy de pardos y de blancos pobres, etcétera. Con los saberes tradicionales del curanderismo, del chamanismo en el mundo indígena, etcétera. Pero un escaso desarrollo de la medicina institucional y de la medicina ilustrada, que después veremos hasta bien entrado el siglo XVIII. La medicina institucionalizada se desarrollaba en las cátedras de medicina que habían en las universidades. El problema es que en Venezuela, como todos sabemos, hasta 1722 no hay universidad. Entonces los titulados tienen que venir de fuera, de España, o algunos del extranjero, la mayoría de España, y lo que se enseñaba allí era no se estudiaba, por ejemplo, anatomía, no se accedía, por ejemplo, a unas prácticas que han llegado hasta nuestro día, como por ejemplo, los cadáveres para saber la anatomía, ¿no? Eso nada, era puramente fórmulas magistrales, el método hipocrático, muy de tradición aristotélica, y por tanto muy asumido por las órdenes religiosas que muchas veces controlaban las universidades, los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, etcétera. Entonces, se basaban básicamente en fórmulas magistrales. Solo se enseñaban fórmulas magistrales que se suponía que a través de una serie de humores, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no se tenía ni idea de bacteriología. Se creía que las enfermedades se transmitían por los aires, había que quemar, por eso se utilizó la cuarentena como un elemento para, si ya en 40 días, pues ya se transmitía. No había un conocimiento exacto de la transmisión de las enfermedades, y todo eso se daba en el aire, en la circulación, etcétera, los vientos. Y entonces había por eso que quemar las cosas infectadas, pero no se tenía un conocimiento exacto de cuáles eran los agentes difusores. Por eso hasta bien entrado el siglo XIX, con el desarrollo de la bacteriología, no se tenía, por ejemplo, la transmisión del mosquito anófeles, que afectaba a la fiebre amarilla, al paludismo, etcétera, que eran enfermedades muy arraigadas, sobre todo en las zonas costeras, en las zonas pantanosas, etcétera. Pues no se sabía que el agente difusor era el mosquito anófeles, y había que actuar sobre esos criaderos, sino simplemente se creían que eran zonas, como se llamaban, costa de los mosquitos, insalubres, etcétera, pero no había un conocimiento de la difusión de las bacterias, digamos, y por tanto todo se basaba en esas fórmulas magistrales. y volviendo un momento a la península, en España entonces se mezclaban tradiciones grecorromanas con tradiciones árabes, pero también había una tradición herbolaria local, ¿no? Sí, pero en el caso de la medicina institucionalizada, no. Lo que había era toda la tradición de la cultura popular, etcétera, pero no en este sentido la medicina, aunque hubo personajes como el famoso Francisco Hernández que empezaron a introducirse en el tema de la botánica va a ser algo característico de los ilustrados, pero en el siglo, y digamos, la universidad queda toda muy lastrada, la universidad, por el aristotelismo, por el tomismo y por todas las teorías de Hipócrates, etcétera, y hay un escaso desarrollo. Eso empieza ya con la ilustración, que lo veremos más adelante. Ya. Bueno, ya podemos pasar a la colonia. ¿Cómo fue el desarrollo de la medicina colonial en el siglo XVI? Disculpe, en el siglo XVII, ¿qué sabemos al respecto? En Venezuela. En el 17 es una continuidad exactamente igual que el 16. No hay, el médico es un elemento muy raro que viene de fuera, etcétera, muy restringido a las élites. No hay un desarrollo, ni siquiera hay protomedicato, o sea, no hay nadie que regule, un organismo que se crea para regular el dar títulos o no títulos, digamos, el permitirle el ejercicio de la medicina.
Por eso, evidentemente, la medicina sigue siendo utilizada fundamentalmente por cirujanos de las clases bajas, por curanderos, hierberos, parteras, etcétera, dentistas, eh, que eran barberos. O sea, no hay un desarrollo significativo y prácticamente hay una continuidad y una escasez de la medicina institucional y con muy escasa representatividad. O sea, el siglo XVI, siglo XVII se mezclan entonces los virus, las bacterias y la muerte repentina de incontables indígenas y la falta de medicina. No hay algo que lo detenga. Básicamente se detiene con digamos, con las, precisamente como no hay un conocimiento de la difusión de las enfermedades de carácter vírica, de los virus, etcétera, se creía que eso era el aire, etcétera, y las medidas que se tomaban era pues quemar, eh, pero no había un conocido, se creía que eran unos tumores o unos humores, se llamaba la palabra humor, que traían eso y te infectaban en el organismo y había que utilizar, pues, por ejemplo, una especie de lagartija, de sanguijuelas, exactamente, que se utilizaban para quitar supuestamente esas enfermedades víricas, pero no había un conocimiento. Entonces, el curanderismo, pues, trató con bien de origen indígena, todo muy mestizado, bien de origen mediterráneo, pues trató de dar esa respuesta que la institucionalidad solo la daba con las fórmulas magistrales y que por tanto tenía una escasísima eficacia y las enfermedades tenían difícil curación, salvo que a la larga la población iba teniendo anticuerpos y podía resistir, pero evidentemente cuando afectaba en un momento concreto, pues la viruela, la peste, el sarampión, la gripe, pues causaban pues una alta mortalidad y había muy pocas, los hospitales prácticamente funcionaban como asilos realmente, o para las enfermedades consideradas incurables, ¿no? Las enfermedades venéreas, que solo se podía practicar con ellas el mercurio y además, pues hacían que muchas veces no se sabía muy bien, por ejemplo, los hospitales de San Lázaro que estaban dedicados a los leprosos, no se sabía muy bien si eran leprosos, si eran sifilíticos, etcétera. Digamos, había un desconocimiento muy profundo, tanto de los agentes difusores de la enfermedad como las formas de actuar ante ellas, ¿no? Los primeros hospitales en Venezuela se fueron estableciendo a lo largo del siglo XVII. Si no me equivoco, el primero fue en Caracas en 1613. Sí, el problema es que los hospitales en primer lugar dependían de la caridad. Básicamente se financiaban por la caridad. Mm, mm. Algunos eran de origen civil, digamos, mantenidos por las instituciones de los cabildos, los ayuntamientos, etcétera. Otros de origen religioso, ligados a cofradías, alegados que daban particulares, pero todos se basaban en la filantropía. No había, y por tanto, no había era realmente, las personas que iban a los hospitales eran señores mayores, pobres, desamparados, o eran de enfermedades consideradas eh, contagiosas y por tanto había que aislarlos, encerrarlos para evitar que se contagiasen, como el caso de la lepra, eh, etcétera, ¿no? Entonces, o las enfermedades venéreas, ese tipo, ¿no? Pero realmente eran básicamente asilos. Y en cierto sentido, pues era para enterrar, igual que a los locos, los llamados manicomios, etcétera, que tampoco tuvieron un gran desarrollo. O sea, en ese sentido, los hospitales, como no era una cosa institucionalizada, ni había recursos económicos para ello, básicamente dependían de la caridad y de la filantropía de donantes, etcétera, que además muchas veces pues dedicaban más dinero dentro de ellos a las capillas, por tanto a misas para la redención, la idea del purgatorio, etcétera, de los que morían allí. Y si nosotros estudiamos los hospitales, pues básicamente eran silos nada más, porque no había posibilidades de Ya curación entiendo. científica, aunque empiezan a haber médicos pagados por el cabildo. Los cabildos mantienen, pero los recursos son escasos y muy pobres. Pero eso está interesante. Médicos pagados por el cabildo. Eso ya es una institucionalización, una profesionalización de la medicina. ¿Cuándo empieza eso?
En el siglo XVIII, cuando se crea el protomedicato, que es un organismo ligado al Capitán General, también a los ayuntamientos, que es el que regula todo eso. El problema es que la medicina en Venezuela solo empieza, aunque la universidad ya está desde 1721, la medicina, que es la pariente pobre de las universidades, hay que tener que ver en cuenta que en las universidades solo había 4 carreras. La carrera jurídica, que era para formar los abogados y por tanto los cargos de los alcaldes mayores, los abogados que defendían las causas. Ellos crean después un colegio de abogados a final del 18 en Caracas. Después está la carrera, las 2 carreras eclesiásticas, que era el derecho canónico, que era para formar pues, las élites que van a ocupar los cargos de canónigo, en el mejor de los casos de obispos, las parroquias ricas, etcétera, que tienen rentas decimales que la gente se presenta a oposición y la saca. Y después el pariente pobre, que es la medicina, que de hecho solo se crea en 1768 con una cátedra de medicina que crea un mallorquín, natural de las Islas Baleares, Lorenzo Campín y Ballester, pero era el pariente pobre de todo eso, porque nadie podía vivir de catedrático de medicina. Además, los propios estatutos de la universidad, y eso solo se cambian con la universidad que crea Bolívar, la futura Universidad Central de Venezuela, en el año 27. No tenían 1827 no tenían derecho a ser ni siquiera rectores, y eso que el cargo de rector no era tan importante como hoy podemos pensarlo, y que era anual. Como era en la universidad venezolana, como también la dominicana o como la cubana, era una universidad pobre que partía de un convento, el convento dominico. Los dominicos, el convento San Jacinto, pues a la vez era formar frailes y formar una universidad, que tenía elementos de frailes y elementos seculares, bien curas seculares o laicos, y se repartían el poder. Siempre, alternativamente, el rector tenía que ser fraile, y al año siguiente tenía que ser no fraile, y se alternaban así, pero ninguno de medicina podía ser elegido en el claustro como rector hasta durante toda la universidad, digamos, la Universidad Dominica, que a la vez tenía también un seminario que se creó alternativamente, que era el de Santa Rosa de Lima, para formar curas, porque realmente la universidad fundamentalmente nació para formar las élites religiosas y jurídicas de la sociedad venezolana, pero la medicina era el pariente pobre, y de hecho, pues muy pocas personas estudiaron medicina. Como digo, Campiza apenas tenía que subsistir con otras muchas cosas y pasó además mucha hambre. Un biógrafo que lo estudió pues decía claramente que prácticamente era una vida, y muy poca gente estudiaba medicina. ¿Por qué muy poca gente estudiaba medicina? Porque no daba una vida, digamos, como un sueldo de entidad significativa. Y entonces, por ejemplo, el famoso introductor de las ideas racionalistas, que estudia el racionalismo en la universidad, que es un hijo de Canarios llamado Baltasar Marrero, empezó a estudiar medicina, pero lo dejó porque él era mucho más rentable. Él fue catedrático de física experimental y de hecho hizo los primeros estudios de física experimental en la universidad, chocando con la tradición aristotélica atomista que controlaban los dominicos. Pues este hombre terminó siendo cura de La Guaira porque era mucho más rentable, era imposible sobrevivir como profesor universitario. O sea, y entonces la gente, ¿quiénes estudiaron medicina? Estudiaron medicina fundamentalmente en la época cuando se la crea Campins, estudiaron muy poca gente. Y la gran mayoría de ellos, curiosamente, eran canarios o hijos de canarios. Prácticamente podemos decir que el 90% de ellos, yo los he estudiado, en el libro que voy a sacar ahora de Medicina e Ilustración de Venezuela, estudio todos los médicos que estudian medicina en la universidad y que ejercen medicina, y eran básicamente de clases medias pobres que
buscaban la medicina como un elemento, pero no era importante, digo, es un minoritario. La mayoría de estos canarios o hijos de canarios fundamentalmente estudiaban carreras de jurídicas y eclesiásticas, pero un sector minoritario, pero muy significativo. Mencionó la ilustración, quiero que toquemos ese tema un segundo también porque el libro que va a sacar pronto trata sobre el tema de la ilustración en Venezuela. Siglos XVII, siglo XVIII, son siglos ilustrados. Algunos dicen que la ilustración empieza con los escritos de Descartes en 1630, no hay una fecha exacta, pero bueno, es un proceso que se da a lo largo de los siglos XVII, XVIII, XIX. ¿Qué impacto tuvo la ilustración hasta el siglo XVIII y a lo largo del siglo XVIII en la medicina colonial venezolana? Bien, en la medicina, como digo, prácticamente están los médicos que vienen del exterior. Por ejemplo, el caso de un canario también lindo que incluso estudió en la Universidad de París, formó de la familia, pariente de él fue un famoso vicario del obispado, ¿no? Rodríguez Lindo. Introdujeron determinados elementos, pero no hay un cambio significativo. El cambio significativo más importante de esos ilustrados que vienen, como digo, muchos de ellos son canarios, Cristóbal Peraza, Tomás Hernández, estos estudiaron en la misma Caracas, Tomás Hernández Martínez, que después se exilió en Puerto Rico, uno que me referiré, que fue firmante de la independencia, un canario que fue firmante y era médico, José Luis Cabrera Chagonía, natural de Las Palmas, Antonio Gómez, que fue realista, aunque fue primero independiente, después realista. Pero en primer lugar, fue las ideas ilustradas vienen con Antonio Perdomo Betancourt, porque Juan Antonio Perdomo Betancourt era una persona de ideas bastante avanzadas. De hecho, se relacionó con en la época de la independencia de los Estados Unidos con los revolucionarios franceses que estuvieron que estuvieron en Venezuela. Tenía una biblioteca muy importante de libros prohibidos y que tenía un mecanismo para hacerlo, curiosamente. Y este hombre que había introducido la inoculación de la viruela, que se había formado en la Universidad de Sevilla, que era natural de Garachí, con la isla de Tenerife, este hombre incluso defendía ideas independentistas en 1780, eh, tuvo un proceso de la Inquisición por el cual intervino toda la élite de Caracas. Fue un personaje, intervinieron los Bolívar, los Miranda, de hecho Miranda habla de él y incluso cuando está en Rusia y se relaciona con el conde de Segura, este famoso revolucionario francés, pues dice, ¿te recuerdas de nuestro amigo Perdomo y todo lo demás? Pues Perdomo pagó las consecuencias en primer lugar porque era un médico que se había enriquecido con la inoculación de la viruela y había pues comprado unas haciendas de cacao en Choroní, y la Inquisición, curiosamente, entre ellas el vicario Lindo que hemos hablado, el sobrino de este médico, de esta familia de origen judeo-cuperso, curiosamente, del puerto de la Cruz, pues Rodríguez Lindo lo procesó y lo desterró perpetuamente de Venezuela, incautó sus propiedades y le llevó a un proceso que fue un escándalo también en Canarias, en Sevilla, y terminó desterrado perpetuamente, no pudo volver a ver a su mujer ni a su hija, desterrado de Venezuela. Todo esto fue por los libros prohibidos que tenía. Por los libros y por las ideas. Él se enfrentó incluso al obispo Martín porque él decía que era el tema de las prostitutas era una cosa hipócrita, etcétera. Él tuvo un conflicto cuando fue alcalde de La Victoria sobre ese tema con el obispo Martín, Ya entiendo. porque él era una persona de ideas muy avanzadas desde el punto de vista social, ¿no? Y desde el punto de vista del tema de la mujer. Él decía que no era delito tener relaciones prematrimoniales y que eso era una cosa completamente absurda y por eso fue, pues, digamos, él tuvo un proceso eclesiástico y un proceso inquisitorial que le llevó a ser desterrado perpetuamente de Venezuela. Él murió en 1799 en el puerto de la Cruz, porque también fue desterrado en su lugar natal, que era en el norte de Tenerife, que era Garachico, en una sentencia que fue terminada en Sevilla con un gran escándalo, porque en Canarias no se atrevieron a buscarlo, etcétera, y terminaron llevándolo a Sevilla. Y es increíble porque no se conserva todo el proceso venezolano, sino partes de él, pero hay una lista de la cantidad de personas que intervinieron y es increíble de todo el peso que esas ideas ilustradas desarrollaron en el caso
de Juan Antonio Perdomo Betancourt, y por eso Miranda, Bolívar, todos los consideran como un gran introductor de las ideas de la ilustración hacia el liberalismo, incluso con ideas de criollismo, curiosamente, a pesar de ser evidentemente ultramarino, sin embargo, él se sintió identificado con las ideas de Renault. Y él, por ejemplo, pues leía los clásicos del anticolonialismo, eh, eh, y la biblioteca que él tenía, libros de Rousseau, de Voltaire, de, Ya. de todos estos elementos, es bastante importante, Sí, ¿no? Para entenderlo. definitivamente suena como alguien a quien los inquisidores perseguirían. Mire, sabe que preparando esta entrevista se me ocurrió o me dio curiosidad qué rol habrían tenido las reformas borbónicas en la medicina. Las reformas borbónicas fueron implementadas por la corona española en el siglo XVIII para modernizar y centralizar la administración colonial. ¿Cuál fue entonces el impacto en la práctica médica, si hubo alguno? Bien, en la práctica médica fue bastante lento porque las universidades fueron bastante refractarias. Las universidades, como la Universidad Dominica de Caracas, estaban controladas por los escolásticos y por Mm. los frailes tenían en la orden de predicador, la orden dominica tenía ese, entonces se negaba. Y por eso era el caso, todos hablamos que Baltasar Barrero fue el introductor de la física experimental como catedrático de física experimental, chocando, porque claro, el experimentalismo chocaba contra una teoría como la escolástica que negaba la experimentación. Entonces, las ideas reformistas tuvieron escaso eco en la universidad. La universidad poco a poco fueron introduciéndose muy lentamente las teorías de la anatomía. Y por tanto, que lo que va a darse en el siglo XIX, por fin, que es la fusión de cirugía y de medicina como una única carrera, eso no se da, como digo, en la medicina estaba fuera de todo lo que tenía que ver con la cirugía. Lo que hacen los ilustrados es crear, sobre todo donde hay tradición marinera, en Cádiz, el Colegio de Cirugía. De hecho, el Colegio de Cirugía es el origen de la Universidad de Cádiz, porque después sería la Universidad de, básicamente, la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, germen después mucho más tardío de lo que llamamos Universidad de Cádiz, pero en su centro fue un colegio de cirugía. La cirugía empieza a desarrollarse, pero en Venezuela no hay cirugía. Curiosamente, sí hay muchos cirujanos de origen eh, pardo. Mencionó la independencia, y ya que estamos hablando de tiempos preindependentistas, y yo me imagino que el proceso de independencia, o sea, con la cantidad de inestabilidad política y conflictos armados que generó, habrá tenido un inmenso impacto en la calidad de la salud, que ya era precaria. O sea, tendrían que llevar una cantidad de recursos hacia las Fuerzas Armadas, con lo cual los hospitales tienen que haber sufrido, ¿no? Y las universidades. Sí, y realmente, básicamente, la cirugía, digo, pues el caso de estos cirujanos, pues tenían que actuar en la guerra, claro, y en una guerra como esta, pues el caso de José María Gallego, y de algunos médicos que empiezan a introducir los estudios de anatomía. Después de Lorenzo Campín, el primer catedrático criollo era José Francisco Molina, era hijo de canarios, natural de Puerto Cabello, y, eh, y, y curiosamente, si nosotros vemos eh, los médicos, siendo un grupo tan pequeño, jugaron un papel tan importante en el tema de la independencia, eh, eh, en, en los dos bandos, tanto en el bando realista como mayoritariamente en el bando independentista. Me gustaría hacer un comentario sobre la relación entre las enfermedades y las guerras, que es un aspecto que a veces, del cual no se habla mucho. Durante las guerras hay un desplazamiento masivo de poblaciones, de soldados y civiles, hay hacinamiento en campamentos y refugios con condiciones sanitarias muy deficientes, puede faltar el agua potable, saneamiento, etcétera. Todo esto aumenta el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas, y podemos imaginar que durante el proceso de independencia se dio un escenario así, de una precariedad que me imagino, no sé si hay datos, pero supondría que llevó a un aumento de enfermedades contagiosas. Sí, claro, entre ellas las enfermedades venéreas, que con su caldo de cultivo también sobre las enfermedades, digamos, de locura, etcétera, ¿no? Por herencia genética, ¿no?
y por supuesto el paludismo, pero eso realmente la independencia, lo que evidentemente por las muertes era donde había que intervenir y lógicamente ahí la cirugía era básicamente, no había cirugía, como digo, no había, la cirugía era personas de autoformadas, digamos, en una tradición, pero no había un conocimiento, vamos a decir, entendido como conocimiento científico en el carácter de esto, ¿no? Entonces la anatomía, porque digamos no había formación de la anatomía. Hay un gran debate por los estudios de las epidemias, pero como hemos dicho, a fiebre amarilla, etc. El gran problema es que esas enfermedades siguen de todas las enfermedades contagiosas, mientras que no haya una política, digamos, de conocimiento de las bacterias, que eso hasta finales del siglo XIX no se da, no hay, van a seguir y por eso señalamos que incluso hasta en la famosa guerra de Cuba murió más gente, tanto la del 68-78 como la del 95-98, más gente de paludismo y fiebre amarilla que de muerte, vamos a decir, violenta por la guerra. O sea, en ese sentido, la única forma de actuar que había era la cirugía popular, vamos a decir, entre comillas, ejercida por pardos, por blancos, que eran, pues, digamos, conocimientos, vamos a decir, no científicos, entre comillas, y es donde, y por eso que la medicina tiene escasísimo desarrollo, pero es curioso, sin embargo, que hubieran tantos personajes médicos. Es el caso también incluso del que hizo la famosa, se considera, porque hay toda una discusión sobre eso, la gloria al bravo pueblo, Vicente Salia, que que lo conocemos más por sus actitudes y su correspondencia con Miranda y su apoyo a la causa independentista y sus viajes cuando se exilió hacia Colombia, etcétera, que realmente que por sus conocimientos médicos, porque por todo esto juega un papel muy importante. Fue el caso de dos hermanos que eran de origen de la zona del estado Lara, de Carora, José del Cruz Limardo y Santiago Limardo. Se conserva un viaje, un documento muy interesante de cómo él se tuvo que exiliar en Santo Domingo durante la época de la ocupación, digamos, realista en Venezuela, y tiene unas memorias muy interesantes sobre eso. Yo escribí una vez en su momento un trabajo, y estos son dos hermanos curiosos en ese sentido, o sea, que hubo bastantes personas que jugaron un papel, digamos, reformador de las ideas ilustradas, las liberales, los conocimientos de botánica, que aparece en el caso, por ejemplo, de un hijo de Canarios, de la Victoria de Aragua, José María Benítez, que es el que empieza a desarrollar la medicina, las ciencias naturales. O sea, hay toda una preocupación por los médicos, por salirse del corset escolástico, por el salirse del corset hipocrático y avanzar hacia la ciencia moderna, hacia el experimentalismo. Y por eso todos ellos se preocupan por las epidemias, aunque no tengan las ideas de la bacteriología todavía, pero empiezan a preocuparse con los orígenes de por qué de las enfermedades contagiosas, etcétera, por la introducción de la medicina, de la botánica. Todos ellos tienen una gran preocupación por el experimentalismo, por el racionalismo. Todo eso coincide, claro. Algunos de ellos tomarán un bando, la mayoría tomarán el bando independentista. Por eso algunos de ellos, como por ejemplo Carlos Arbelo, pues es muy llamado y muy conocido. En todo esto, algunos incluso se desarrollaron sus conocimientos en Guatemala, en la ilustración, porque hubo un gran desarrollo de la ilustración más importante en el siglo XVIII en Guatemala, en la Universidad de San Carlos, y ahí tenemos un caraqueño, Narciso Esparragosa, que empezó a estudiar medicina en Caracas y terminó sus estudios en San Carlos de Guatemala. O sea, que en ese sentido, eh, eh, más que avanzar científicamente, pero sí empiezan a insistir en la anatomía, en el desarrollo del experimentalismo, de la botánica, de los saberes, del conocimiento de las plantas, etcétera. Y eso, pues, el caso y ya hablaremos más tarde, de José María Vargas, es muy significativo, más que los avances científicos, porque como digo, los grandes problemas de la guerra son
evidentemente la mortandad y el tener que intervenir rápidamente ante los ataques, digamos, bélicos, y ahí no hay avances significativos porque hay muy pocos cirujanos, digamos, científicos. El caso de Isnardi casi es el único, y, y se dedicó más a otras cosas, como digo, ser secretario del Congreso, director de la Gaceta de Caracas, que a los labores que él trabajaba antes de la independencia en los hospitales como cirujano, en los hospitales militares además, porque la cirugía entabla más con los hospitales militares que con los hospitales civiles, que eran básicamente asilos o sitios donde se curaban enfermedades contagiosas como la lepra, etcétera, los lazarinos, hospital San Lázaro, etcétera. Y y digamos que las grandes mortandades que vienen justamente por la difusión de las aguas, los parásitos, todo ese tipo de cosas, hay escaso avance, aunque se preocupan por eso, como hemos señalado en sus estudios, pero no hay todavía se sigue creyendo que el agente difusor es el aire, etcétera, los humores, toda una serie de teorías que evidentemente son absurdas, pero que hasta que la bacteriología empieza a desarrollar, que son los microbios, los parásitos, los grandes difusores de las bacterias, los grandes difusores, eso no se llevará hasta finales del siglo XIX, ¿no? Entiendo. Ya aquí nos acercamos al final del periodo colonial y también nos acercamos ya, creo, al final de la entrevista. Por mi parte no tengo más preguntas. ¿Usted quisiera agregar alguna otra cosa? Em, ya nos acercamos, ya nos estamos acercando al final del periodo colonial y por mi parte nos acercamos también al final de la entrevista. ¿Usted quisiera agregar alguna otra cosa? No, es el señalar finalmente que José María Vargas le ocupó el cambio, digamos, de la modernidad en la medicina. Primero porque se formó primero en la Universidad de Caracas y después estudió en la universidad más importante en aquel momento, que empezó a estudiar la anatomía, que es la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Él por una parte, fue una persona que vivió también exiliado, estuvo en Puerto Rico, ejerció como médico y empezó a estudiar, digamos, a que se reconociera junto con el que se llamaba Joaquín Hernández, que la medicina dejara de ser una universidad, una medicina hipocrática y pasara a ser una medicina moderna, combinando los estudios de anatomía, introduciendo el experimentalismo en la botánica, introduciendo la cirugía para que no fueran dos carreras contrarias y hasta enfrentadas. Y él, por eso fue evidentemente catedrático de medicina con Hernández de la Universidad, de la futura Universidad de Bolívar, y por eso fue el primer rector médico de la universidad y el creador de los instrumentos, dos instrumentos muy importantes que tanto Hernández como él y otra serie de médicos jugaron, que era la creación de la Facultad de Medicina, porque lo que había en la época colonial era una cátedra de medicina, pero no unos estudios exactamente de medicina, se sacaban títulos, etcétera, como se hacían en aquella época, como que era pues ser primero bachiller, después de ser licenciado y después doctor, pero era una serie de cosas, de palabras que tú discutías y con eso se daban el título. Pagabas a los que estaban de supervisores o de tribunales, y con eso te daban esas orlas, esos títulos de etcétera. Pero Vargas, que pues, como todos sabemos, fue el presidente de la República de Venezuela, él era de La Guaira y era hijo de un canario, de Arucas, de la isla de Gran Canaria. Él fue, digamos, el que creó, junto con Hernández, pues la Escuela de Medicina, él creó la Facultad de Medicina, la preocupación por los estudios médicos y por la regulación de la medicina desligada totalmente de la escolástica, y con ellos, pues, vamos a decir así, fue la dura transición en un momento además de guerra, digamos, de gran problemas políticos en el país, de la Gran Colombia a la creación de la República de Venezuela después, etcétera. Con ellos, pues, digamos, empieza lo que es la medicina moderna, con todos sus problemas y sus dificultades, y evidentemente que es inaccesible para muchas clases bajas, pero que empieza, digamos, con Vargas, lo que llamamos la medicina moderna.
Genial, y me encantaría en otro momento, más adelante, tocar el tema con usted, ya cuando vayamos a hablar de la República en el podcast. Muchísimas gracias, Manuel, por su tiempo, sí. Muchísimas gracias.